Hermanos, buenas tardes. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. El nervioso soy yo. Quiero comenzar en esta tarde diciéndoles que aquí encontramos por lo menos dos textos que han sido mal usados durante mucho tiempo. Uno es el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el otro es el 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estos dos textos ya tendremos oportunidad de hablar acerca de ellos y de cómo están mal usados. Por el momento les quiero pedir que estén atentos. Ustedes saben que yo no soy muy dado a dar muchos textos en mis predicaciones, pero hoy sí tenemos que apuntar muchos textos para que llegando a casa hagan lo que los de Tesalónica: reafirmar lo que aquí se dice a través de la palabra de Dios. Y no podemos apartarnos, hermanos, de este texto de Romanos 8, 29 y 30, que nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, aquí nos está presentando Pablo el proceso de glorificación que lleva cada uno de los creyentes en Cristo. Mucha gente tiene gran aversión hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica, y la clave, hermanos, es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. Y para ello debemos contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo somos justificados? No tiene nada que ver con la predestinación, ¿verdad? Aparentemente. A los que llamó, dice Pablo, a estos también justificó. Hermana Vero, llévenos a Dios en oración, por favor. No escucho el nombre. Hermana Vero, sí. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos das y por lo que no nos das. Gracias por todos los hermanos que se encuentran aquí y por los que no están aquí. Señor, tú sabes sus necesidades y sabes el motivo por el cual no asistieron. Gracias también por todos nuestros hermanos que están aquí. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias. Miren, tenemos que ver primeramente el por qué somos justificados o cómo somos justificados. Y la palabra justificar significa pronunciar justo, es decir, que no tiene culpa alguna a quien se está acusando. Esto se realiza cuando Dios nos perdona los pecados. Y miren lo que es la palabra de nuestro Dios, hermanos, que hay por lo menos 5 razones por las que somos justificados. Primera razón: somos justificados por la gracia de Dios. No hemos tenido que hacer absolutamente nada para ser justificados. La justificación viene por la gracia de Dios. Romanos 8, 3, 24 y Tito 3, 7 nos confirman esto, que somos justificados por la gracia de Dios. Y les voy a leer el versículo que está más cercano a lo que estamos leyendo,
que es Romanos 3:24, que dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí nos aparece otra palabra, hermanos, que debemos de entender muy bien. Redención, que viene de la palabra, del verbo redimir, volver a comprar. Es decir, nosotros, hermanos, somos justificados por la gracia de Dios a través de la compra que hizo el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesús: comprarnos a cada uno de los creyentes en la cruz del Calvario. Somos justificados entonces, hermanos, por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que se derramó en esa cruz, hermanos, nos justifica cuando creemos en la obra de Cristo Jesús. Voy a leer Romanos 5:9, que dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Qué hermoso es esto, hermanos, cuando vamos viendo lo que la Escritura nos va enseñando. Pero a veces no lo podemos entender, hermanos, porque no somos dados a escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, es que encontramos todas estas ganancias para el que cree. El tercer punto de la justificación, hermanos, es que somos justificados a través del Evangelio. Y por la mañana veíamos que la gracia de Dios, hermanos, viene a nosotros a través de tres cosas. La primera era, quienes estuvieron en la clase de la mañana, creo que nada más la hermana Carlita, pero ya no se acuerda. La primera es, y la hermana Ruth, perdón, hermana Ruth. La primera era a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, y después a través de los sacramentos, tanto del bautismo como de la cena del Señor. Es así como somos justificados a través del Evangelio. Somos justificados, hermanos, por la fe. Quien cree en Cristo Jesús, hermanos, es justificado. Ahora yo les voy a pedir que ustedes busquen Romanos 3:26. ¿Qué dice Romanos 3:26? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Nosotros? Jesús. No, es Jesús. Pero somos justificados a través de nuestra fe en ese Jesucristo, en ese Jesús. Y la última, hermanos, somos justificados por las obras. A ver, pastor, a ver. La Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿cómo es que somos justificados por las obras? Y lo dice la Escritura. Y la Escritura no se contradice. Y entonces tenemos que reafirmar esto que dice. Vamos a Santiago. Santiago 2, 21 y 24. Santiago 2, 21 y 24. Versículo 21 dice: no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por él. ¿Se contradice entonces la palabra, hermanos? No, se aclara. ¿Y cómo podemos aclarar este punto entonces? Es que miren lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero Abraham actuó por fe.
sabiendo que Isaac era su hijo primogénito, a él no le importó obedecer la orden de Dios. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único. Y Dios le había hecho la promesa a Abraham de que sería padre de multitudes. Y Abraham no escatimó a su hijo. Y es lo mismo que dice Pablo ahí en el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínense, hermanos, la forma y la manera en que nosotros somos justificados. Por su gracia, por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque hemos entendido y comprendido el Evangelio y lo hemos aceptado a través de nuestra fe para llevar a cabo las obras que están preparadas de antemano para todo aquel que cree. No son las obras que nosotros queramos hacer, son las obras que están preparadas para nosotros. Y dice Pablo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este, hermanos, es un paso culminante del propósito de Dios. Aunque es futuro, está visto a los ojos de Dios como ya realizado. Dice, los puede justificar, los puede glorificar. Dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Es tiempo presente. Hermanos, y nosotros todavía estamos esperando, hermanos, esa glorificación. No hemos llegado a ese momento, hermanos, de decir, Señor, ya estoy glorificado. Ya mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi voz, mis ojos, todo mi ser está limpio de todo pecado. Y para los ojos de Dios, hermanos, cada uno de los creyentes ya está, ¿cómo? Glorificado. Hermanos, a veces desechamos muchas de las bendiciones de nuestro Dios por no conocer lo que Dios tiene para nosotros. Desechamos, hermanos, tantas cosas que Dios tiene porque estamos cegados con el mundo, porque no hemos querido salir del mundo, porque nos hemos olvidado de esa oración sumo sacerdotal que aparece en Juan 17, cuando el Señor Jesucristo dice, te pido por estos que están en el mundo. ¿Pero qué? Pero que no son del mundo. Y hermanos, nosotros estamos desechando la glorificación porque no hemos querido salir del mundo. Ahora, surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué somos escogidos y llamados? ¿Qué hice yo en lo personal para que Dios se fijara en mí? ¿Cuál es la mejor de mis obras para que Dios se fijara en mí? ¿Qué es lo que yo he hecho? Pablo dice que él fue llamado al último como un abortivo, como el más pequeño de los apóstoles. Y él sabía que no tenía ningún mérito, porque él mismo lo dice, y fui perseguidor de la iglesia. Y no creía yo en el Evangelio. Y llevé a muchos a la cárcel, aún al asesinato. ¿A quién le entregaron las ropas de Esteban cuando Esteban fue apedreado? A Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso. Y aquel hombre todavía no se había encontrado con Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado a Jesús en el camino de nuestra vida? No en el camino a Damasco, hermanos, en el camino de nuestra vida. ¿Con qué orgullo,
¿Con qué satisfacción podemos decir, es que yo soy hijo de Dios? Primero pensemos, ¿qué fue lo que vio Dios en mí para que me escogiera de entre el mundo? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí para que yo fuera llamado a un servicio especial para Él? Pero volvamos al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay un porqué. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué fuimos llamados cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuál es ese propósito? Venir, sentarnos en la banca y decir, yo ya soy salvo. Es el día del Señor y es domingo y aquí estoy presente, Señor, para que me pases lista en el libro de la vida. No, hermanos, porque con eso no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Tenemos que ser portadores del Evangelio, aquellos que aún no conocen de Él. ¿Cómo oirán? Dice la Escritura. ¿Cómo se convertirán si no han oído las buenas nuevas de salvación? Y mirémonos nosotros aquí, a gusto, sentados, salimos de aquí y a hacer las tareas de la semana. Señor, al fin ya te cumplí, ya estuve en tu casa el domingo. Eso es todo lo que tenemos que hacer como creyentes. ¿Ese es el llamamiento que nosotros hemos recibido? No, hermanos. El plan y propósito de Dios es que este pueblo que está reunido aquí en este día, en esta hora, sea un pueblo especial y que comparta eternamente su hogar celestial con aquellos que aún no saben que hay un hogar celestial, que es el cielo, y que hay un perdón de pecados, y que hay un llamamiento, y que hay una glorificación para cada uno de aquellos que crean. Pero esa es nuestra tarea. Y por eso, hermanos, es indispensable que este pueblo que ha sido ya predestinado ponga toda su diligencia en desarrollar todas las cualidades del carácter divino. De ese carácter, hermanos, de esas cualidades, de esas características que son propias de Dios. Dios no ha abandonado el mundo, hermanos. Aunque veamos que el mundo se está cayendo a pedazos, Dios no ha abandonado al mundo. Quien lo ha abandonado somos nosotros como creyentes. Somos nosotros que hemos sido justificados y con eso nos hemos conformado. Al fin ya me gané la gloria porque creí en Jesucristo. ¡Mentira! No nos engañemos. No vivamos una vida de engaño, hermanos. Porque Dios nos ha hecho un llamamiento muy especial a cada uno de nosotros. ¿Qué nos ayuda bien? Dice la Escritura. Y todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué nos ayuda bien, hermanos? Cada paso en el desarrollo del plan divino y el propósito de Dios es lo que nos debe de ayudar. Pero tenemos que cumplir con sus mandatos. Tenemos que cumplir con los propósitos de Dios. Dice la Escritura, antes nos conoció. ¿Antes desde cuándo? El libro de Efesios dice, desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser salvos. No había una molécula, no había materia, no había nada, pero cada uno de nosotros estaba ya en la mente de Dios. Porque Dios ya había visto, hermanos, quiénes íbamos a ser los predestinados. Y nos predestinó, hermanos, con un solo propósito, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién se puede parar delante del espejo y ver reflejado a Cristo Jesús en ese espejo? Ni ustedes ni yo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Y esto debe de causarnos, hermanos, dolor en el corazón.
debe causarnos tal tristeza, hermanos, que tengamos que recapitular lo que hemos hecho de esta vida como creyentes que hemos llevado hasta este día. ¿Qué ha sido mi vida como cristiano? ¿Por qué he pretextado tantas veces el no ir a adorar a mi Dios, agradecerle a mi Dios? ¿Por qué he pretextado cada noche, cada día, cada mañana el no abrir la palabra y leerla y decir: Señor, hoy me diste un manjar espiritual? ¿Qué nos impide todo esto, hermanos? Si estamos predestinados, estamos justificados. Y esta predestinación, hermanos, es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Este llamamiento, hermanos, es por medio del Evangelio. Y a través del Evangelio nos justificó y nos glorificó. Ahora bien, quiero aclarar una cosa, hermanos. La palabra traducida como predestinación o como predestinado en las Escrituras viene de la palabra griega, hermanos, prorizo, que significa determinar anticipadamente. ¿Desde cuándo nos predestinó Dios? Lo acabo de decir. ¿Desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos ahí presentes, delante de Dios, tal vez diciendo como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y estos que estamos aquí hemos recibido la misericordia de Dios, por eso estamos aquí. Y estamos aquí, hermanos, para aprender. La palabra griega prorizo significa ordenar detenidamente. Dios lo ordenó detenidamente, hermanos. Y sabía Dios que tenía que meter su mano santa en el lodo en el que estábamos metidos. Y no limpiarse su mano primero, no, limpiarnos a nosotros. Por eso dice: y a los que predestinó, a estos que también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué otra cosa queremos? Prorizo quiere decir, hermanos, decidir con antelación. ¿Cuántas veces hemos hecho esta acción? Decidimos con antelación lo que vamos a hacer para más adelante. Y lo pensamos y lo actuamos como si ya lo hubiéramos hecho. Esto es lo que hizo Dios. Nos predestinó. Nos ordenó adecuadamente en el orden de la salvación. Cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a llegar a los pies de Cristo. Así pues, hermanos, la predestinación es Dios determinando anticipadamente todas las cosas que van a ocurrir por adelantado. Ya está. Y miren, ya vemos gente tan falta de cordura, hermanos, que decimos: pues si Dios nos predestinó para que seamos pecadores, pues voy a seguir pecando. Pues si Dios ya me predestinó para ser santo, pues en el último momento me arrepiento y ya sé que voy a ser salvo. No nos engañemos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo a Romanos 8, 29 y 30, Dios determinó que ciertos individuos serían conformados a la imagen de su Hijo. Y esos mismos individuos serían llamados, justificados y glorificados. Dios.
Entonces el Evangelio no solamente consiste en el perdón de pecados y en la vida eterna. No. Hay un llamamiento. Hay un llamamiento anticipado desde antes de la fundación del mundo. Hay una justificación que te declara justo, que no has cometido pecado, que te declara glorificado, sin mancha alguna. Porque este punto, hermanos, de la glorificación es el punto final de ese proceso que estamos llevando en esta vida. Señor, ¿y yo dónde estoy parado? Hace 2, 3 domingos que predicábamos acerca del arrepentimiento, hermana Marcelita. ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 domingos? ¿Cuánto? 3, ¿no? 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primeramente tengo que arrepentirme. Si ya escuché el Evangelio, si ya sé que hay vida eterna, si ya sé que hay perdón de pecados, entonces me tengo que reconocer como pecador y me tengo que arrepentir. Y cuando yo me arrepienta, voy a sentir ese llamado de Dios en mi corazón. No lo voy a sentir de los hombres. Oye, Fernando, oye, Antonio, Dios te está llamando para que seas salvo. No. Voy a sentir aquí en el corazón. Y voy a estar seguro que Dios tiene una labor para mí. Y que a los ojos de Él voy a ser sin mancha y sin pecado. Pero tengo que ser obediente. Esencialmente Dios predetermina que ciertos individuos serán salvos. Y numerosas escrituras, hermanos, se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Les voy a dar 2 citas nada más. Efesios 1:11, quienes quieran apuntarlos, y Colosenses 3:12. ¿Por qué, hermanos? Porque la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. ¿Y cuántas veces leemos, hermanos, que en el día de la resurrección unos resucitarán para vida eterna y otros para qué? Para condenación eterna. Entonces, ¿para qué estoy aquí en la iglesia? ¿De qué grupo soy? ¿De los eternamente salvos o de los eternamente condenados? Y vuelvo, no nos engañemos, hermanos. Aún no hemos sido salvos completamente. No porque Dios juegue con nosotros, no, eso jamás va a suceder, sino porque nosotros hemos estado queriendo jugar con Dios, al cristiano glorificado. Y no podemos, hermanos, engañar a Dios. La objeción más común hecha a esta doctrina, hermanos, de la predestinación, quienes no están de acuerdo dicen: esa doctrina es injusta. Porque entonces, ¿por qué permite Dios que nazca tanta gente si mucha gente se va a perder en el infierno? Pero no se va a perder porque Dios quiere, hermanos. ¿Por qué se va a perder? Porque nosotros somos gente rebelde, de dura cerviz, de corazón endurecido, desobedientes, sordos y necios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no llegaremos al cielo? No llegaremos a la glorificación. Y no porque estemos aquí, no digamos: Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Perseverar en la obediencia, perseverar en hacer las cosas justas, perseverar en las obras que ya tiene Dios preparadas de antemano para que nosotros las hagamos. Y surge una pregunta también: ¿por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? Y esto lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a aquella otra persona?
¿Por qué me castiga a mí? ¿Por qué no castiga a la otra persona? Dios no es injusto. Y el punto más importante que debemos recordar, hermanos, es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos por una sola razón. Y es bien sencilla, porque todos hemos pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De qué? Entonces no hay glorificación. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos entonces, hermanos, merecemos el castigo eterno. Romanos 6:23. ¿Qué dice? A ver, vean. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nunca se contradice, hermanos. Si seguimos pecando, vamos a tener la paga, que es la muerte. Pero si obedecemos, dice el Señor, vamos a ser glorificados. Y entonces, como resultado, hermanos, Dios es perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Pero también es demasiado justo para permitir que pasemos una eternidad en el cielo, en compañía de Él. Sin embargo, hermanos, y démosle gracias a Dios, Dios decidió salvar a algunos de nosotros. Y por eso estamos aquí. Porque somos salvos a través de la sangre de Jesucristo. Porque somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Porque somos glorificados a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces podemos entender, hermanos, que Dios no está siendo injusto con aquellos que no eligió, pues ellos reciben lo que merecen. ¿Y por qué reciben lo que merecen? Porque no han creído al Evangelio. Hay una frase en la Biblia, que ahorita no recuerdo la cita, que dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos no somos de Cristo? ¿Cuántos en realidad seguimos a Cristo? ¿Cuántos aparentamos seguir a Cristo? ¿Y cuántos definitivamente no seguimos a Cristo, aunque estemos aquí? El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con los demás. Nadie merece nada de Dios, porque volvemos, porque todos hemos pecado. Por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Es que Dios no es justo, porque a mí no me da lo que yo le pido. A ver, hermanos, ¿Dios es el Dios de los caprichos? ¿O es el Dios soberano? Entonces no nos quejemos si Dios no nos da lo que exigimos. Una ilustración de todo esto, hermanos, sería la siguiente: el que yo regalara dinero a 5 personas dentro de este grupo, solamente a 5. Las demás que no recibieron dinero, hermanos, ¿estarían molestas? ¿Sí? ¿Tendrían razón para estar molestas? No. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguno de ustedes. Simplemente decidí ser generoso con algunos. ¿Entendemos la ilustración, hermanos? De esa manera es Dios.
Nada le obligó a llamarnos a nosotros para hacernos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nadie le obligó a justificarnos. Nadie le obligó a llamarnos. Nadie le obligó a glorificarnos. Él lo hizo por su soberana gracia, hermanos. Y entonces, reconociendo esto, cada uno de nosotros tiene que ser agradecido. ¿Y cómo vamos a ser agradecidos? Viniendo a sentarnos cada 8 días aquí. ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer? Llevar la imagen de su Hijo Jesucristo al mundo. Hoy más que nunca lo está necesitando. Hoy más que nunca tenemos que salir a hacer reflejo, imagen de Jesucristo al mundo, para que el mundo se arrepienta, hermanos. Si Dios elige quién es salvo, ¿no afecta eso nuestro libre albedrío de elegir y creer en Cristo? Tal vez sí, pero tal vez no. Porque nosotros no somos soberanos de nuestra vida. Dios es el soberano de nuestra vida. La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y ser salvos. ¿No dice así Juan 3:16? La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguno que cree en Él o alejando a alguien que lo haya buscado. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo les tiempo, hermanos, de buscar a Dios, y no está lejos de nosotros. Está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. No está a millones de años luz lejos de nosotros. Tal vez ahorita, hermanos, esté sentada allá en aquella banca de atrás, o bien esté sentado aquí en estas bancas, o tal vez está ahí a su lado. Dios no está lejos de nosotros, hermanos. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es atraída por Dios. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Y nosotros, hermanos, hemos sido encaminados por el Padre para creer en su Hijo Jesucristo y su obra redentora. Nadie, hermanos, puede creer para su salvación si no cree primeramente en Cristo Jesús. Dios predestina, hermanos, a quien es salvo o a quien será salvo. Y debemos elegir nosotros a Cristo para ser salvos. Ambos factores son igualmente verdaderos. No puedo ser salvo si no creo en Cristo Jesús. Y no puedo creer en Cristo Jesús sin ser salvo, porque Dios me predestinó para creer en su Hijo. Que el Señor les bendiga.